Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Siempre el placer de dirigirme a ustedes para poder transmitirle todos los últimos detalles que he podido yo encontrar en mis propias investigaciones respecto a las doctrinas de la sociedad Watchtower. Yo quería contestar a tres testigos de Jehová que me han escrito diciendo que habían visto un video mío en el cual yo objetaba que Jesús jamás pudo haber iniciado su segunda parucía invisible en 1914. Yo quisiera explicarles a estos testigos de Jehová fanáticos y les voy a dar un argumento claro de por qué no se pudo iniciar una segunda parucía invisible de Jesús en 1914. Yo he explicado eso antes en otro video largo, pero quería decirles a ustedes, queridos amigos, me disculpan, me he puesto estos anteojos un poco pavonados porque he puesto la luz directa a mi cara para que se me pueda ver bien, pero me enceguece la luz así directa en la cara. Entonces me he puesto estos lentes de sol ahí para poder proteger un poco la vista. Quiero decirle a los testigos de Jehová que me están viendo en este momento, y quiero probar por qué no pudo existir una parucía invisible en 1914. Y lo voy a hacer lo más sucinto posible, lo más claro posible para que se pueda entender. Porque es una doctrina falsa de la Watchtower, es una doctrina cardinal importante de la sociedad, pero que es una gran mentira, una falsedad. La sociedad Watchtower de los testigos de Jehová enseña como doctrina importantísima esta, que la segunda venida invisible, o segunda presencia invisible, o parucía invisible, ocurrió en 1914. Estos tres sustantivos, venida, parucía o presencia, significan lo mismo, solo que esta parucía o venida o presencia fue realizada por Jesús, según se enseña en los testigos de Jehová, en una manera invisible, es decir, que nadie lo pudo ver venir a Jesús en 1914 con los ojos literales o físicos, sino más bien lo vieron venir con los ojos de entendimiento espiritual o figurado, tal como decía en la Watchtower en la atalaya del 1 de enero de 1970. En esta atalaya del 1 de enero de 1970, en la página 3, bajo el encabezado La Vuelta de Cristo, ¿qué significa para usted?, la sociedad confirma lo antes dicho textualmente por mí como sigue. Y dice así esta atalaya, el 1 de enero de 1970, página 3. Dice así textualmente: lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas y la segunda presencia de Cristo relacionada con él, que también se llama parucía o segunda venida, no recibe mucha atención. Entonces, lo que nos está diciendo nosotros es que esta palabra parucía o segunda parucía invisible también se conoce como segunda venida invisible o segunda presencia invisible. Las tres son sinónimos, tienen la misma connotación: parucía invisible, venida invisible o presencia invisible. Las tres cosas significan lo mismo, tal como la Watchtower lo confirma en esta atalaya del 1 de enero de 1970, página 3. La sociedad Watchtower sostiene que esta venida, presencia o parucía de Jesús ocurrió en 1914, basado en un argumento totalmente infundado que no se ajusta en absoluto a lo que enseña la Biblia. La doctrina es explicada por parte de la sociedad en la revista de la Atalaya de fecha 1 de abril de 2007, que dice como sigue, en la página 22, párrafo 5. Dice así: a fin de que pudieran reconocer el tiempo de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos. Y así explica la Watchtower para sostener esta doctrina, diciendo que en 1914 se inició la presencia invisible de Jesús. Y da la explicación diciendo que los discípulos de Jesús, en primer lugar, le preguntan a Jesús: dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo, del sistema de cosas? Y la Watchtower dice que el fin de que pueda reconocer el tiempo de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal, que ellos le pidieron: Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Que dice que Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos.
aunque el texto de Mateo 24:3 está en singular. ¿Qué señal? No le pregunta qué señales compuestas de múltiples rasgos, le pregunta a Jesús, danos una. En Atalaya de fecha 15 de febrero de 1994, en la página 12, párrafo 19, la sociedad dijo lo siguiente, amigos. Vamos a ver qué dice la sociedad en esta Atalaya del 15 de febrero de 1994, página 12, párrafo 19. Y dice como sigue. Las personas informadas reconocen que la señal compuesta predicha en Mateo 24, 4 al 14, y Revelación 6, 2 al 8 se ha hecho manifiesta desde el primer estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es decir, que en 1914 se dio la señal compuesta que comprende los textos de Mateo 24, 4 al 14. Es decir, hasta Mateo 24, 14, en que dice, y estas buenas nuevas del reino serán predicadas por toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Por eso, esta señal compuesta empieza de Mateo 24:4 a 24:14, que es, según la sociedad, esa señal de múltiples rasgos que Jesús les da a su discípulo para hacerles entender que esa era la señal de su presencia. Veamos ahora cómo responde Jesús a la pregunta hecha por sus discípulos en Mateo 24:3. Cuando le pregunta, pues, Señor, ¿y qué señal habrá de tu presencia y del fin del sistema de cosas al fin del mundo? Y dice la sociedad Watchtower, veamos cómo responde Jesús a esta pregunta en el siguiente texto de Mateo 24:4, que es el texto que le sigue, donde está la pregunta. Y se lee así, ¿no? En contestación, Jesús les dijo, cuidado que nadie los extravíe. Y así empieza Jesús a responder, y cuidado que nadie los extravíe. No les dice a sus discípulos, he aquí la señal compuesta de múltiples rasgos o diferentes eventos que les enumeraré a continuación. No usa para nada la palabra señal, ni mucho menos he aquí que les voy a dar la señal compuesta de múltiples rasgos para dar inicio a su respuesta a ellos. Jesús solamente se limita a responder diciendo, cuidado que nadie los extravíe, y comienza a enumerar una serie de eventos que ocurrirían, que están explicados en Mateo 24:4 hasta Mateo 24:14. Los discípulos están interesados en saber cuál era esa señal específica, que era una sola. La señal es un sustantivo en singular, no dice la señal, no está en plural como señal compuesta o señales con múltiples rasgos, que indicaría que Jesús estaba ya presente, o arribado, o retornado, y que a la vez esa señal que ellos verían significaría que el fin del mundo ya había comenzado y que el sistema de cosas estaba terminado. Puesto que, como todos sabemos del texto de Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, o qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Fueron dos preguntas que se resolvían con la identificación de la señal, que se podría responder o comprender con que los discípulos pudieran identificar la señal que sus discípulos querían saber por parte de la boca de Jesús, y que les serviría a ellos, a los discípulos, comprender que Jesús había vuelto por segunda vez, o ya estaba presente con su parucía, y el fin del mundo había comenzado. De eso se trataba la pregunta. La sociedad pretende hacernos creer, según ya hemos visto hace un momento, que esa señal compuesta se refería a los eventos sucesivos detallados en los textos bíblicos de Mateo 24:4 hasta Mateo 24:14, que tuvieron un cumplimiento inicial en el año 33 de la era común hasta el año 70 de la era común, pero cuyo cumplimiento moderno más extensivo empezó en 1914, y que eso significó para que los estudiantes de la Biblia comprendieran con sus ojos figurados que Jesús ya había iniciado su segunda venida invisible, o su segunda parucía invisible, o segunda presencia invisible en el otoño de 1914, las tres de igual significado, como ya hemos probado al inicio de este video. Pero resulta sorprendente notar que esa supuesta señal de múltiples rasgos a que se refieren los textos de Mateo 24:4 al 14, y que empezó a cumplirse, según enseñan los testigos de Jehová, en 1914, cuando comenzaron los últimos días,
no pudo significar la conclusión o fin del sistema de cosas que los discípulos de Jesús querían saber. Esa mal llamada señal compuesta de múltiples rasgos de Mateo 24:4 al 14 eran eventos que ocurrirían previos al fin, pero no significaba que el fin del mundo o la conclusión del sistema de cosas había llegado con la parucía de Jesús. Entonces, es lógico concluir que esa explicación de la señora Watchtower no tiene lógica y es una falsedad total afirmar que en 1914 se inició la segunda parucía, venida o presencia invisible de Jesús. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 24:6. Todas estas cosas, todos estos eventos tienen que ocurrir, mas todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Entonces la señal tendría que estar en otro texto bíblico, que no sería esa señal compuesta de múltiples rasgos, que no es la que enseña la sociedad Watchtower en Mateo 24:4 al 14, que esa no podría ser la señal múltiple de múltiples rasgos la que indicaría que Jesús está presente, sino que tenía que ser en otro sitio esa señal. Entonces debe haber otra explicación razonable que se apegue a la Biblia estrictamente, que nos indique cuál es esa señal, en singular, una sola, que probará sin lugar a duda que Jesús se ha hecho presente y a la vez que el fin del mundo ha comenzado realmente. La sociedad Watchtower enseña que los textos de Mateo 24:29 en adelante hasta el capítulo 25, versículo 46 de Mateo, se cumplen durante el tiempo del final del sistema de cosas o del fin del mundo. Entonces, la señal que significaría que Jesús ya está presente y el fin del mundo había comenzado, debería hallarse dentro de ese rango de eventos mencionados desde Mateo 24:29 en adelante hasta Mateo 25:48, que como dice la Watchtower, corresponden a los eventos, son textos bíblicos que corresponden a eventos que tienen cumplimiento durante el fin del sistema de cosas. Ahí, en ese rango de los textos bíblicos de Mateo 24:29 en adelante, que comprende hasta Mateo 25:48, debe estar por ahí el texto que habla de la señal que mostraría que Jesús ya está presente y el fin del mundo había comenzado. Es por eso que estos textos bíblicos, según la Watchtower, de Mateo 24:29 en adelante hasta Mateo 25:48, corresponden a cumplirse en el tiempo del fin del mundo. Efectivamente, al revisar los textos bíblicos que se cumplen durante el tiempo del fin, hallamos la respuesta que los discípulos querían saber de Jesús. Solamente en este texto bíblico Jesús menciona la palabra señal, señal de su parucía, y se halla en Mateo 24:30. Su señal de su arribo, de su venida por segunda vez, que la sociedad habla que es su parucía invisible, pero resulta que esa señal se cumple y que este texto de Mateo 24:30, que es el único lugar donde se habla de la señal en singular, para dar respuesta a la pregunta de los discípulos de Jesús, que le preguntaron por esa señal, y Jesús procede a responder. Y dice así, Mateo 24:30, y entonces aparecerá en el cielo la señal singular, lo que le había preguntado Jesús a los discípulos. Los discípulos preguntan una señal y Jesús responde con una sola señal, no con una señal de múltiples rasgos. Y es el único texto bíblico donde aparece la palabra, de la boca de Jesús, la palabra señal. Y les dice a los discípulos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Solamente en este texto bíblico se halla la palabra señal, que los discípulos querían saber. Y es justamente Jesús viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria y sus ángeles con él. Este texto menciona la palabra viniendo en las nubes, cuya palabra en griego no es parucía, sino es ercomenón, que significa viniendo, arribando. Ahora, esta palabra ercomenón, que significa arribando, viniendo, venida, si nosotros vamos al texto de segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, se lee como sigue. Fíjense, amigos, ¿eh? Lo que dice acá. Dice, porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Repito nuevamente, queridos amigos, este texto de 2 de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Esta palabra venido, en inglés es coming, in flesh, coming, arribando en la carne,
es igual que la de Mateo 24:30, ercomenon. Lo pueden ustedes revisar. De 2 de Juan 1:7. La palabra venido en carne se refiere a ercomenón, su venida en carne, no invisiblemente. Entonces, la palabra ercomenón está ligado a una venida de Jesús en la carne, y no invisiblemente. Y es justamente esta palabra griega que se usa cuando Jesús habla de la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo, arribando a la nube del cielo con todo poder y gloria. La misma palabra ercomenón se usa en Mateo 24:30, donde se ve la señal que le pide a los discípulos a Jesús, que significaría que Jesús está arribando, ya llegó, está presente. Pero resulta que esa palabra ercomenón significa en la carne, de acuerdo a 2 de Juan 1:7. Y entonces no puede significar una venida, un arribo invisible de Jesús, puesto que ercomenón es arribo, venida en forma de la carne, visible, que está en Mateo 24:30. El texto de 24:30 habla de la venida de Jesús por segunda vez, y no puede ser de forma invisible, como decía en la Watchtower, puesto que, como hemos mostrado acá en 2 de Juan 1:7, que usa la misma palabra ercomenón, que es arribar, venir, significa arribar en la carne, y no invisiblemente. Como digo, este griego utilizado por venida o viniendo en la carne es también ercomenón en Mateo 24:30. Por lo tanto, la presencia, venida o parucía de Jesús, que se cumplirá cuando se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo, tiene que ser en la carne, no en espíritu o visiblemente, en vista que la palabra griega usada en Mateo 24:30 es ercomenón, como les dije, y no es parucía. La palabra ercomenón no admite una venida parucía invisible, sino todo lo contrario, una venida, un arribo en la carne, tal como ocurre en 2 de Juan 1:7, que ya he explicado, que, como digo, usa la misma palabra griega ercomenón para explicar la venida de Jesús en la carne. Si la señal de la parucía de Jesús mencionado en 24:3 se refiere a la señal mencionada en Mateo 24:30, que habla de la venida de Jesús como arribando ercomenón, entonces esa parucía de Mateo 24:3 no puede ser una presencia, una parucía invisible, sino en la carne, es decir, una presencia visible, y no invisible como afirma erradamente la sociedad Watchtower. El texto de Mateo 24:3 se responde sin duda alguna con el texto de Mateo 24:30, y ambas están vinculadas totalmente, y que explica la venida del Hijo del Hombre en la nube de los cielos nube de los cielos con poder y gran gloria en la carne, puesto que es justamente eso lo que significa ercomenón, que es arribando y viniendo, una venida en la carne y no una venida invisible de Jesús. Eso quiere decir que la señal de la presencia de Cristo o parucía de Cristo y del fin del mundo de Mateo 24:3 no es para nada una presencia invisible, sino una presencia en la carne, puesto que Mateo 24:30 así lo confirma diciendo, y luego verán la señal del Hijo del Hombre arribando o llegando por segunda vez en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Se sentará en su trono real, pondrá a sus enemigos como escabel para sus pies, y hará el juicio de la separación de ovejas y cabras, y el fin ha llegado con esa señal del Hijo del Hombre arribando en la nube del cielo con todos sus ángeles con él, de Mateo 24:30. Entonces, amigos, les digo Jehová, ya he explicado claramente que el decir que en 1914 se inició la segunda porción del misterio de Jesús es una falsedad. En principio, porque esa señal de múltiples rasgos que está en Mateo 24:4, en Mateo 24:4 al 14, son eventos previos al fin del mundo. Puesto que el Mateo 24:4 al 14 concluye con el 14, justamente dice, y estas buenas nuevas del reino serán predicadas por toda la tierra y entonces recién vendrá el fin. Entonces es imposible que el texto de Mateo 24:4 en adelante signifique el fin del mundo, por el cual le preguntaban a Jesús, dinos qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo. Es imposible que en 1914 haya dedicado esa parucía de Jesús el fin del mundo, puesto que esos eventos de múltiples rasgos eran sucesos que tendrían que ocurrir, pero todavía no era el fin,
Lean Mateo 24:6, que comprende este grupo de eventos que comenzó a ver el 14. Lo dice bien claro aquí Cristo. Estos son eventos que le estoy enumerando, pero más todavía no es el fin. Pero los discípulos le habían preguntado a Jesús, dinos qué señal será de tu venida o tu presencia y del fin del mundo. Entonces, al decir a Watchtower que los estudiantes de la Biblia comprendieron que Jesús ya estaba en el 14 con su porción visible, porque comenzó a verse ese texto, esos eventos de Mateo 24:4 al 14, que comenzó a verse en el 14 como un segundo cumplimiento en forma más intensiva. Decir que eso significa que Jesús está presente y también el fin del mundo es una cosa absurda, puesto que todavía no ha empezado el fin del mundo. Se supone que la presencia de Jesús traería consigo también el fin del mundo. En el 1914 no pudo ocurrir ninguna presencia invisible de Jesús, puesto que no vino el fin del mundo, pues estaba ligado a eso, al fin del mundo. Y entonces lo que quiero decir a ustedes es que no existe una presencia invisible de Jesús, es una mentira, una falsedad. No pudo ocurrir nunca una presencia invisible de Jesús, puesto que, como digo, la señal que pide Jesús, que indicaría que el fin ya había llegado, está ligada a la señal del Hijo del Hombre viniendo al nuevo del cielo, que era una sola. Y Jesús le dice, esa es la señal. Yo llegando al nuevo del cielo con todo poder y gloria, de Mateo 24:30, y la palabra arribando, viniendo, es ercomenón, que no es parousia, que no es presencia invisible, sino que es venida literal en la carne, como dice el texto de 2 de Juan 1:7, que dice claramente que usa la palabra ercomenón, diciendo que la gente negó a Jesús que había venido en la carne. Viniendo en la carne, ercomenón, usa la misma palabra griega y que es en la carne. Entonces, es una falsedad enseñar que la segunda profecía de Jesús se inició en el 14, porque en ese año se vio el cumplimiento de esta señal compuesta que comprende Mateo 24:4 al 14. Eso es absurdo, porque esos eventos no significaban que ya había venido el fin del mundo, significaba que eran eventos previos, mas todavía no era el fin. Eso está más claro que una gota de agua. Que no le entiende es porque es terco. Y a muchos estudiantes de la Biblia en la época de Rutherford le habían objetado a Rutherford esto, diciendo que esta era una enseñanza errada, falsa, que era una enseñanza mentirosa, que lo único que buscaba era dar soporte a una venida de Jesús en 1914 para decir que poco tiempo después escogió su clavo en 19. Y ese es el fin, poder justificar que Jesús sí inició una profecía en 1914 para dar sustento a una selección de un esclavo fiel y credo en 1919. Y ese es el fin de este engaño. Por eso, amigo, esto es una mentira. La sociedad Watchtower, como no puede responder cómo es verdad que los discípulos le preguntan al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu presencia, de tu venida? Que es la misma cosa. Muchas Biblias lo traducen como venida, no como presencia. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida, de tu arribo? Muchas traducciones ponen venida, la gran mayoría ponen venida y no parucía, solamente una que otra. Y la Watchtower usa parucía para decir que también la parucía significa una presencia invisible. Entonces le hacen esa pregunta a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y la sociedad Watchtower, como es astuta, zamarra, mentirosa, y como no sabe cómo responder que no viniera el fin del mundo en Mito 14, puesto que también le preguntaron, porque estaba unido la señal del Hijo del Hombre con el fin del sistema de cosas. Porque así está, y dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del sistema de cosas o del fin del mundo? Muchas Biblias, la gran mayoría de Biblias, lo traducen como fin del mundo, fin de los tiempos. No usan fin del sistema de cosas, pero usan fin del mundo, fin de los tiempos. Siempre como conclusión, final, no como algo intermedio, sino final, término, final, término. Pero la Watchtower publicó una atalaya para poder decir que lo que le preguntaron a Jesús, los discípulos, y de la conclusión del sistema de cosas, no significaba fin, el fin del mundo, ni el final del sistema de cosas, sino un estadio intermedio previos al fin. Y hace una jugarreta con el griego para demostrar, aparentemente,
que la palabra griega que se usa en Mateo 24:3 para decir conclusión no significa fin de serie de cosas, sino una etapa previa, cerca, anterior al fin del mundo, para poder justificar por qué no vino el fin del mundo en 14. Y hace un movimiento, una interpretación absurda que yo la voy a destruir, a hacer añicos como el vaso del alfarero, para mostrar que es relación falsa, mentirosa, que trastoca las escrituras para poder acomodar las escrituras a su propia conveniencia y poder rechazar y desviar la atención de que los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos qué señal será de tu venida y del fin de esta cosa o del fin del mundo. Y la voy a estar, como no sabe cómo explicar que no viniera el fin del mundo en 14 con esa presencia de Jesús, comienza a dar una explicación en una tarea que lo voy a mostrar en este video, diciendo que esa conclusión del sistema de cosas no era el fin del mundo, sino que era los estadios previos al fin del mundo. Y hace una explicación que yo la voy a hacer añicos, que es una falsedad, porque la voy a estar, como no sabe cómo explicar que no viene el fin del mundo en 14, cuando se cumplió la presencia de Jesús y el fin del mundo. Dice, no, ese texto de Mateo 24, no, los discípulos no se preguntaban, no se referían al fin del mundo, sino a los sucesos previos al fin del mundo. Y hace un movimiento, una jugada de ajedrez para poder engañar a los incautos, a los que poco piensan y se tragan toda la Watchtower, porque la Watchtower trastoca las escrituras para poder acomodarlas a sus doctrinas y no reconocer que los discípulos sí le preguntaron a Jesús, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Todas las Biblias que se conocen en el mundo actualmente traducen Mateo 24:3 de esta manera. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fin del mundo como término. Pero la Watchtower dice que la palabra que se usa ahí es conclusión, que no necesariamente significa el fin de algo, sino una etapa previa al fin del mundo para poder acomodar sus doctrinas actuales, es decir, que en 14 se iniciaron los sucesos previos que llevarían al fin del mundo, para poder acomodar sus enseñanzas o acomodar la Biblia a su conveniencia a sus enseñanzas. Y voy a mostrar de en qué consiste el engaño. El engaño consiste en lo siguiente. En vez de la Watchtower agachar la cabeza y reconocer que la señal de múltiples rasgos que está referido en Mateo 24, 4 al 14, que son sucesos previos al fin, es un error, en vez de reconocer que es un error, y hacer un cambio simple, decir, bueno, nos hemos equivocado, hemos enseñado falsamente que esa señal se refería a una señal compuesta de múltiples rasgos, de múltiples eventos, que está referido en los textos de Mateo 24, 4 en adelante hasta el 14, que eso comenzó a verse, a cumplirse en 1914, cuando empezaron los últimos días. En vez de reconocer que eso fue un error, que es una mentira, puesto que eso no trajo el fin del mundo, porque de Jesús le preguntan, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal será de tu venida y de la conclusión, o fin, o término de este sistema de cosas, o fin del mundo, tal como lo traducen centenares de Biblia? La Watchtower, en vez de acomodar la señal diciendo que ya no es la señal compuesta de múltiples rasgos, que eso es un error, en vez de reconocer eso, que es un error, decir que la señal era una señal compuesta de múltiples rasgos, cuando esa señal eran eventos previos al fin, y que no podía empatar con el fin del mundo, que le preguntaban también sus discípulos a Jesús, puesto que Jesús le hace dos preguntas que iban juntos: su presencia, su venida, su retorno y el fin del mundo. Entonces no podía empatar el fin del mundo con eventos compuestos de diferentes rasgos que eran sucesos previos al fin. Son cosas que tenían que suceder, mas todavía no es el fin. En vez de la sociedad reconocer que enseñaron una porquería por décadas y decir humildemente, la señal no es una señal de múltiples rasgos, sino que es Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, que está mencionado en Mateo 24:30, y hacer ese simple cambio que llevaría, pues, lógicamente, a que la señal todavía está para el futuro, cuando Jesús vuelva en la nube del cielo con todo poder y gloria y se vea la señal de Jesús, y ahí Jesús se sentará a hacer la separación de ovejas de cabra y se dará a sus enemigos, ya
a derrocar a todos los gobiernos gentiles y viene el fin del mundo, pues. Es la conclusión del fin del mundo. Y así de simple se hubiera corregido todo este pandemonio, toda esta mentira de una parucía invisible de 14. Pero el Señor Apóstol no da su brazo a torcer, porque si reconoce que Jesús no inició una parucía invisible de 14, entonces tampoco puede escoger a su esclavo en 1919. Pues está presa en su propia mentira, en sus propios engaños, puesto que mover el año 1914 se cae toda la doctrina de la Watchtower como un andamiaje, se viene abajo toda la escatología, toda la doctrina de la Watchtower se viene abajo y quedaría la Watchtower evidenciada como una religión mentirosa, engañadora, que ha timado a la gente por más de 135 años de su existencia. Entonces no pueden cambiar esa fecha y se aferran a ese año, puesto que eso les permite decir que cuando Jesús inició su segunda aparición invisible, poco tiempo después se escogió y nominó a su propio discreto, que son esos 8 babosos que están en Betel, para ellos darse poder. Por eso no pueden mover esa fecha. 14, que sigue siendo 14. Y que eso fue cuando se vieron estos acontecimientos de Mateo 24, 4 al 14, que fueron los eventos que se iniciaron en los últimos días de 114, y que eso les sirvió para entender a la sociedad de la Biblia que Jesús ya estaba presente. Sí, pero no vino el fin del mundo. Porque la otra pregunta es, ¿y el fin del mundo, Señor? ¿Cuándo será ese? ¿Qué señal es de tu prevenida y del fin del mundo? Entonces, la sociedad no sabe qué hacer, se ponen la soga al cuello, y lo único que le queda es dejar el año 114 vigente a la fuerza, que Jesús vino en forma invisible en el 14, se sostiene, se amarra a eso, porque si no se amarra a eso, entonces Jesús no pudo escoger al esclavo en 1919. Entonces no puede cambiar esa fecha, sabiendo que esa señal se refería al texto de Mateo 24:30, que es esa la señal que verán al Hijo no en la nube, es Jesús en la nube. De la misma forma que Jonás fue señal para los ninivitas, así mismo también lo fue Jesús mismo, la señal. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, no dio una señal de múltiples rasgos para indicar que él ya había venido por primera vez, sino fue Jonás mismo que al tercer día fue expulsado por la ballena que lo tuvo en el Hades, dentro de la ballena. Se la tragó, pues, y luego lo expulsó al tercer día. Y eso fue el paralelo también con Jesús cuando restó el tercer día. Entonces siempre hubo una señal. Nunca se encuentra señales compuestas de múltiples rasgos. Y Jesús tuvo también su señal de su primera venida, que fue justamente cuando él resucitó al tercer día. Fue una sola, que demostró que él era que era Jesús, era el Cristo, el que tenía que venir por primera vez a la tierra, y que esa señal era justamente su resurrección al tercer día, equivalente al mismo Jonás, que el tercer día salió de su prisión, que había sido tragado por una ballena. Entonces, igualmente, en su segunda venida, la señal era Jesús mismo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Esa era la señal. Única señal, Mateo 24:30, pero la vuestra no quiere cambiar eso, porque si no, se reconoce que realmente Jesús no vino en su parucía invisible en 14, entonces no pudo coger el esclavo 19, porque no vino. Entonces está atada a ese año. Y entonces todo tiene que girar alrededor del 14, como el satélite, tiene que girar satélite alrededor del núcleo, que es el año 14. No se puede tocar esa fecha por nada, porque si no, toda la doctrina de la Guadalupe se viene abajo. Se viene abajo y Jesús no puede coger al esclavo en 19. Entonces hay que mover todo el resto que no se acomoda para que se acomode al año 14. Entonces la sociedad Watchtower, como no puede responder cómo no vino el fin del mundo en 14, con su venida de Jesús, su forma invisible, que eso también tenía que llegar el fin del mundo, y no vino el fin del mundo. A pesar que le preguntan a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal será de tu venida y de la conclusión del mundo? De esa cosa. La Watchtower da una explicación, una atalaya, en forma maquiavélica, engañadora, para acomodar, dar una explicación aparentemente muy bien hecha, pero yo voy a desmantelarla y la voy a hacer añicos como el vaso del alfarero. Cómo la Watchtower manipula en las escrituras, el griego, el griego, para poder hacer entender a
a ustedes, dice Jehová, que cuando Jesús dijo, y la conclusión del sistema de cosas, no se refería al fin del mundo, sino a la etapa previa al fin del mundo, tal como para que coincida con los eventos de Mateo 24, 4 al 14, que también son eventos previos al fin. Y que cuando Jesús le preguntan, y del fin y la conclusión del sistema de cosas, no se refiere al fin del mundo, sino se refería a los eventos previos al fin, para acomodarlos a los textos de Mateo 24, a esa señal compuesta de múltiples rasgos, que también eran sucesos, eventos previos al fin. Así, para hacerlos empatar, que Jesús no dijo que señal será de tu presencia y del fin del mundo, sino que señal será de tu presencia y de los eventos previos al fin. Eso quiere decir la Watchtower, y se publica una atalaya para explicar que la palabra que se usa como conclusión en Mateo 24:3 no significa fin ni término, sino una etapa previa al fin, y que todavía no significa el fin del mundo, para hacerlo empatar con la señal compuesta de múltiples rasgos, entre comillas, que también son previas al fin, y así hacerlo empatar, y por eso lo vino el fin del mundo, porque la conclusión de sistema de cosas no significa el fin del mundo, sino sucesos previos al fin, para hacerlo empatar, como digo, con Mateo 24, 4 al 14. Y voy a mostrar que eso es una mentira, que es una falsedad, que la conclusión del sistema de cosas, la palabra que se usa ahí, cintileia, que es la palabra griega, significa fin, término, y no, como lo explica la Watchtower, para desvirtuar ese significado, diciendo que se refiere a eventos, a un suceso antes del fin, que la palabra conclusión no significa fin ni término, sino un evento que transcurre antes que venga el fin, para hacerlo empatar con la supuesta señal compuesta de múltiples rasgos. Eso es como manipular las escrituras, para hacer empatar a dos cosas y no se ve ninguna contradicción, y por eso no vino el fin del mundo. Veamos qué nos dice la Watchtower en la siguiente atalaya, y voy a desarrollarlo. Voy a desarrollar esto para demostrar que es toda una falsedad, que sí, que la conclusión sí significa fin del mundo. Y no como la Watchtower trata de desvirtuar esto, sino que no significa fin del mundo, porque la palabra griega para fin es telos, y no cintileia, que es conclusión. Cuando en realidad es un sinónimo. Telos o cintileia es un sinónimo. Ambos significan término fin. Pero la Watchtower dice que para que sea fin, tiene que usar la palabra telos, que es la palabra griega. Y no aparece telos en Mateo 24:3 para conclusión, sino cintileia, que es una palabra griega, que no necesariamente significa fin del mundo. Y yo voy a mostrar que sí significa fin del mundo. Lo voy a mostrar. Para dejar a Watchtower como unos mentirosos, como unos acomodadores de la Biblia, que manipulan las escrituras, el griego, para hacerlo acomodar a sus enseñanzas falsas. Voy a desarrollar esto para que vean cómo, en qué consiste la mentira y el engaño, y voy a hacerlo añicos como el vaso del alfarero. Vean ustedes la explicación que les doy a continuación de todo este asunto de cómo la Watchtower trastoca las escrituras para invalidar que la palabra conclusión significa fin del sistema de cosas o fin del mundo, cuando todas las Biblias, la Valera, la Moderna, todas las Biblias que existen en el mercado hoy en día, traducen Mateo 24:3 como fin del mundo, conclusión del mundo, o fin del orden de cosas, pero no como una etapa previa, sino como un término de este mundo, el fin del mundo. Y la Watchtower no quiere reconocer que significa fin del mundo, sino que es algo previo fin, por medio de trastocar el griego y darle una interpretación ridícula que yo la voy a desmantelar. Veamos la explicación que les doy a continuación. En Mateo 24:3, como ya hemos visto, se lee muy claramente que dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia? Y de la conclusión, escuchen bien, de la conclusión del sistema de cosas. Acá vemos el diaglotón enfático, el griego. ¿Cuál es la palabra conclusión? Ya que lo vemos aquí abajo. And the completion, la completación o la conclusión es lo mismo que completación en inglés. Completar, terminar. La palabra griega para completación o conclusión es sinteleias, como lo vamos a ver acá. La palabra griega es sinteleias, que significa conclusión,
Y esta es la palabra griega que pueden ver ustedes acá. Parece como una O, una U y una V. O V, ¿no? Parece que fuera así, O V. La palabra griega es sintileias, que significa conclusión, completación, fin. Este es de Mateo 24:3, el griego utilizado. Sin embargo, la Watchtower publicó esta atalaya del 15 de febrero de 2008 en la página 21, en el párrafo 2. La Watchtower comienza a explicar el texto de Mateo 24:3, diciendo que la pregunta contiene dos expresiones muy interesantes: tu presencia y la conclusión del sistema de cosas. ¿Qué significa cada una de ellas? Y la Watchtower, mire cómo trastoca las escrituras, manipula el griego para poder llevar el texto de Mateo 24:3, que dice, y la conclusión de las cosas, como una palabra que no significa necesariamente la terminación, cierre, fin o consumación de algo, sino que es una etapa previa a todo eso. Veamos cómo explica acá en el versículo, en el párrafo 2, acá de esta tarea del 15 de febrero de 2008. Veamos, por favor, en la página 21, que dice así. Voy a leer. Empecemos por la segunda de tales expresiones, a saber, la conclusión del sistema de cosas. La palabra conclusión es la traducción del vocablo griego sinteleia. En la traducción del Nuevo Mundo, esta palabra se vierte conclusión en todos los casos, mientras que hay otro término griego relacionado, telos, que se traduce fin. Para comprender la diferencia de significado de estas dos palabras, piense en un discurso pronunciado en el Salón del Reino. La conclusión es la última parte del discurso en la que el orador dedica algo de tiempo a recordar a los presentes lo que les ha explicado o les muestra cómo ponerlo en práctica. El fin del discurso tiene lugar cuando el orador se baja de la plataforma. De modo parecido, la expresión la conclusión del sistema de cosas se refiere en la Biblia al periodo de tiempo que precede al fin del sistema de cosas y que además lo incluye. De esta manera, la sociedad Watchtower trata de salir airosa para decir que la palabra conclusión que se ve en Mateo 24:3 no se refiere al fin del mundo, sino a un periodo de tiempo que precede al fin del sistema de cosas o al fin del mundo, para hacerlo empatar con la señal compuesta de múltiples rasgos que supuestamente se comprendió en 1914 y que eso significó el cumplimiento de la señal de la venida de Jesús en forma invisible y que a la vez significaba el periodo de tiempo que precede al fin del sistema de cosas y no al fin del sistema de cosas. Esto es trastocar las escrituras, puesto que el hecho que no aparezca la palabra telos como conclusión, sino sinteleia, no invalida que sinteleia es un sinónimo de la palabra telos. No podemos adjudicar como palabra única del fin a telos cuando sinteleia también significa lo mismo, tiene el mismo significado de fin. No puede existir solamente una palabra exclusiva como fin. Yo puedo decir fin, término, final, terminación, remate, consumación, conclusión, desenlace, todos son lo mismo. Culminación, todos significan lo mismo, pero son diferentes palabras. Igual ocurre con el griego. El hecho de que no parezca telos, que se traduce como fin, no invalida que sinteleia también significa fin. Y es por eso que, a pesar que en el texto de Mateo 24:3 se traduce la palabra griega centeleia, cientos de Biblias, quizás decenas de Biblias, casi todas traducen Mateo 24:3 como el fin del mundo, como el fin de este periodo. Y aquí lo podemos ver claramente, amigos. Aquí vemos la palabra griega cintileia, que está O-V-T-E, y aquí lo podemos ver claramente en el tercer párrafo, la tercera palabra que significa en el fin, que es cintileia, y que significa la consumación, fin, un pago conjunto para el servicio público, acción conjunta, terminación, o sea, es fin. Cintileia significa fin, terminación, consumación. En Mateo 13:49, que puede ver ustedes en pantalla, se lee esto. Vamos a comenzar a razonar
Si es cierto lo que dice la sociedad Watchtower con respecto a la palabra conclusión del sistema de cosas, cuya palabra griega es sintileia, si realmente significa una etapa previa al fin del mundo. Y mire lo que dice acá, ¿no? El Mateo 13:49 y se lee como sigue. Así es como será en la conclusión, fíjense la palabra conclusión, se está usando acá, del sistema de cosas. ¿Cómo será la conclusión del sistema de cosas? Saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre los justos. Y el 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. ¿Cómo es verdad que en la conclusión del sistema de cosas, que es previo al fin, que según la Watchtower, ese término de conclusión que está acá también es sintileia, y lo voy a mostrar ahora en el griego? Sin embargo, en este texto bíblico que usa la palabra sintileia, que supuestamente es la conclusión, o sintileia, que es previo al fin del mundo, pudieran salir los ángeles para separar a los justos de los injustos, hacer la separación de ovejas y cabras, y eso será cuando Jesús vuelva por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria, y haga la separación de las ovejas y cabras. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Que me explique la sociedad Watchtower cómo es verdad que conclusión significa a sucesos previos al fin, cuando estos sucesos que se enumeran acá, que ocurrirán en la conclusión del sistema de cosas, es decir, en la sintileia, se hará la separación de los inicuos y los justos. A ver, que me explique la sociedad Watchtower que cómo puede ocurrir esto previos al fin del mundo, la separación de los inicuos, de los justos de los injustos, y van a ser echados al horno de fuego, donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Eso dice que va a ocurrir en la conclusión del sistema de cosas. Pero si todavía no ha venido el fin del mundo, puesto que conclusión que está acá también es sintileia, y sintileia no significa telos, que es fin, ¿cómo puede ocurrir en la etapa de conclusión, en la sintileia, que es las etapas previas al fin, la echada al horno de fuego de los inicuos? Esa es la gran pregunta que la Watchtower tiene que responder, pues, ¿no es cierto? Sigamos más adelante. Veamos este texto de Mateo 13:49, cómo está en el griego. Y acá lo tenemos en el 49. Fíjense ustedes acá, lo estoy señalando con este dedito. Dice, así será en la completación. Fíjense la palabra que usa completación, finalización o término, que es sintileia, que ven ustedes acá arriba. La misma palabra en Mateo 13:49 que acabamos de leer. Y así será en la completación o conclusión, que es lo mismo, completar. Así está traducido con completar, finalizar, terminar. Sintileia significa completar. Dice que aquí ocurrirá la separación de los malos de los correctos, de los rectos. ¿Cómo puede ocurrir esto en la sintileia? Si la Watchtower dice que sintileia no es telos, que significa fin, no significa completar, sino una etapa previa al fin, cuando en realidad vemos que acá se traduce como completación, finalización de la era. Entonces, no es cierto, pues, que la palabra sintileia signifique hechos previos al fin, cuando acá está traduciendo como completación, finalización, pues. ¿Cómo puede ocurrir en la etapa de sintileia, si es cierto lo que dice la Watchtower, que es una etapa previa, la separación de los buenos de los malos, y los malos llevados echados al lago de fuego, pues, en el Gehenna? Esa es la gran pregunta, pues, que me explique eso en la sociedad Watchtower. Sigamos más adelante. Entonces es Mateo 3:50, que es el versículo posterior, que dice que serán echados en el lago, en el horno de fuego, donde será el llanto y clamor y crujir de dientes, ¿no? Ahora veamos acá Mateo 13:41. Vamos a leer el 40 y hasta el 42. Fíjense ustedes qué dice acá. De manera que así como se junta la mala hierba y se quema con fuego, así será en la conclusión del sistema de cosas. Y resulta que la palabra conclusión, que traduce
se traduce del griego de Mateo 13:41. Aquí se usa también la palabra sintileia para conclusión. Y dice, pues, que en la conclusión del sistema de cosas, en la sintileia, se juntará la mala hierba y se quemará con fuego. Y así será la conclusión del sistema de cosas. O sea, es el final, pues. No son etapas previas al fin. ¿Cómo puede ocurrir en etapas previas al fin que la mala hierba es tirada al fuego para que se queme? Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será su llanto y crujir de dientes. Vuelvo a repetir, ¿cómo es verdad que en la etapa de sintileia, que es previa al fin, puedan ocurrir todas estas cosas con la mala hierba que son juntadas y tiradas al fuego? Así, los que hacen tropezar y cometen desafuero serán arrojados al horno de fuego antes del fin del mundo. Ahí es el lugar de llanto y crujir de dientes. Esta es una etapa del fin, pues la conclusión no significa solamente, no significa previos al fin, significa el término del sistema de cosas, al final. Por Dios, qué horror, Dios mío. Cómo estoy acá desbaratando toda la mentira de la Watchtower. Y acá lo podemos ver también en el griego, el Mateo 13:40, que vemos que serán reunidos la mala hierba y será tirada al fuego y será consumida. Y esto será en la completación de la era. Y es que lo vemos acá abajo, en la completación, que es la palabra sintileia. ¿Cuándo se va a hacer esto? En el final de la era, en el término, dice completion. Completion es completación. The completion of the age. Completion of the age. Es el final de la era. Término, final, conclusión, completación. Por Dios. Y no es una etapa previa, es al final, pues, al término. Entonces la palabra sintileia es sinónimo de telos, final, no una etapa previa al fin. Eso es cuento chino, por Dios. ¿Cómo puede ocurrir en la sintileia, supuestamente, según la Watchtower, es previo al fin, ocurrir que la mala hierba será tirada al fuego? ¡Qué horror, Dios mío! Esta sociedad Watchtower da vergüenza, realmente. Sigamos más adelante, viendo más cosas. Bueno, acá muestro a ustedes los versos paralelos de este texto que hemos visto anteriormente, que hemos visto acá, vamos a retrocederlo, de Mateo 13:40. ¿Y cómo lo traduce la sociedad, las traducciones de otras versiones? ¿Cómo traducen Mateo 13:40? Ahí tenemos 13:40, 39:40 al 42. ¿Cómo traduce? Mire cómo la Biblia de las Américas, cómo traduce. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. No usa la conclusión previa al fin del mundo, traduce sintileia como fin del mundo. La Nueva Biblia de los Hispanos dice también lo mismo, de la misma manera será en el fin del mundo. La Reina Valera Gómez, y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. O sea, la palabra conclusión es lo mismo que fin del mundo, que fin. Es sinónimo que telos. Es igual. No es una etapa previa al fin, sino es el fin. Esta palabra fin está en el griego como sintileia, que es con fin, conclusión, término, finalización. Ay, Dios mío. En la Reina Valera 1909 también dice, y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. En la Biblia Jubileo dice, y quemada al fuego, y así será en el fin de este siglo. En las Sagradas Escrituras 1569 dice, será quemada al fuego, y así será en el fin de este siglo. Todos están de acuerdo que sintileia, que aparece la palabra conclusión para la Watchtower, sintileia, se refiere en Mateo 13:40 al 42 como fin. Sintileia es sinónimo de fin, señores de la Watchtower. Es sinónimo. Sintileia es igual que telos. No es una etapa previa al fin. No manipulen las escrituras. Se refieren al fin. Y todas las traducciones de la Biblia traducen como fin. No pueden estar equivocadas todas estas versiones y la Watchtower tiene la verdad, pues. Sigamos más adelante.
Aquí viene pues el broche de oro, pues. Vamos a ver cómo me explica a mí la Watchtower este texto bíblico. Leamos Mateo 28:20. Y dice así: enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta, fíjense, hasta la conclusión del sistema de cosas. Y resulta que este texto bíblico de Mateo 28:20, la palabra conclusión, que está acá, que está en la traducción Nuevo Mundo, conclusión, que también es cintileia, y lo podemos demostrar. Ahora lo voy a mostrar que el griego, esta palabra conclusión de Mateo 28:20, que dice, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Y si conclusión, que está del griego cintileia también acá en este texto bíblico, significa sucesos, momentos previos al fin del mundo, y que según la Watchtower, esta conclusión que se vio en 1914 significaba previos al fin del mundo, y que esa conclusión de esta cosa había ocurrido en 1914, porque no significa el fin del mundo, sino en las etapas previas al fin, y que esto ocurrió en 1914, entonces quiere decir que Jesús ha estado solamente con los estudiantes de la Biblia o de Jehová hasta 1914, en que se vio la segunda parucía visible de Jesús, y que eso significó la conclusión del sistema de cosas bajo el punto de vista de la sociedad Watchtower como un suceso previo al fin del mundo. Entonces, esto quiere decir entonces que si esto es verdad, que conclusión, que la palabra griega es cintileia, no significa el fin del mundo, sino sucesos previos antes del fin, y que esto fue lo que se vio en 1914, que fue la conclusión del sistema de cosas, pero no como fin del mundo, sino como una etapa previa al fin. Entonces quiere decir que Jesús estuvo solamente hasta el 1914, donde ocurrió la cintileia final, la conclusión del sistema de cosas, que fue en 1914, que fueron justamente los momentos previos al fin, o sucesos de señales compuestas previos al fin, y que eso significó el texto de Mateo 24:3, cuando se habla de la conclusión del sistema de cosas, que no era el fin, sino las etapas previas al fin, como ese ejemplo del discursante, que antes de terminar el discurso hace una conclusión para resumir lo que ha dicho en el discurso, y luego se baja del podio, del atril, y ese es el final, cuando se va. Y si eso es cierto, que esta conclusión se refiere a la etapa final del discursante que da su discurso y va a hacer un resumen, y que no es el fin, sino el fin cuando se va, entonces, si esta conclusión, que es cintileia, significa eso, entonces, en 1914 terminó la conclusión del sistema de cosas bajo el punto de vista de la Watchtower, que era el inicio de las señales previas al fin. Y si este texto bíblico dice que Jesús dice, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas, es decir, hasta la cintileia, ¿no? Hasta la cintileia, porque este es el griego que se usa acá es cintileia, y cintileia significa, no significa fin, sino sucesos previos al fin. Entonces Jesús quiere decir que estuvo solamente con sus discípulos o con sus cristianos simplemente hasta el 1914, y después nunca más apareció Cristo después del 1914, porque la conclusión del sistema de cosas ocurrió en 1914, según enseña la Watchtower, que en ese año se vio la conclusión del sistema de cosas, no como el fin del mundo, sino como sucesos previos a la venida de Jesús, y que Jesús entonces estuvo con sus discípulos hasta el 1914. Sí, en 1914 ya Jesús terminó de estar con los cristianos, y a partir de 14 ya no está con los cristianos, no, o sea, no están con los hijos de Jehová. Entonces, si eso es cierto, que Jesús dijo que iba a estar hasta la conclusión, que significa cintileia, y que eso, la conclusión ocurrió en 14, entonces quiere decir que Jesús, a partir de 14, ya dejó de estar con los hijos de Jehová. Es obvio, porque la Watchtower me está diciendo que conclusión de sistema de cosas, que se cumplió en 14, que es 14, con la segunda aparición de Jesús, Jesús dijo que iba a estar con ellos hasta la conclusión del sistema de cosas. Y que la Watchtower dice que esa conclusión terminó, se concluyó cuando Jesús inició su segunda parucía visible en 14, y que eso significó la conclusión del sistema de cosas también. Es decir, Jesús terminó de estar con sus cristianos hasta la conclusión de cosas, que fue en 1914. Entonces,
La pregunta que yo me hago es, ¿cómo Jesús pudo escoger hacer una inspección en 1914 hasta 1919 si ya no estaba con ellos? ¿Cómo Jesús pudo iniciar a hacer una inspección en 1914 si Jesús dijo, estaré con ustedes hasta 1914 y después no estaré con ustedes? ¿Cómo pudo Jesús llegar a estar con ellos en 1915, 16, 17, 18 hasta 1919 para nominar a su esclavo, para escogerlo, si ya Jesús había dicho, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas? Esa es la gran pregunta. Es decir, si la conclusión del sistema de cosas ocurrió en 1914, entonces quiere decir que Jesús ya no está, como lo dice Jehová, después de 1914. Y por ende no pudo escoger a ningún esclavo, puesto que no estaba con ellos. Que explique la sociedad Watchtower cómo es verdad que Jesús pudo estar con los estudiantes de la Biblia, haciendo la inspección durante los 5 años que duró la inspección de 1914 hasta 1919 en que escogió su esclavo, si dice acá que Jesús dijo, estaré con ustedes hasta la conclusión del sistema de cosas. Y que esa conclusión del sistema de cosas ocurrió en 1914. Y que ahí terminó la conclusión del sistema de cosas con esa señal compuesta de múltiples rasgos que eran previas al fin del mundo futuro. Entonces, que me explique la Watchtower, ¿cómo pudo coger a Jesús, al esclavo fiel y discreto, en 1919, si ya no estaba con ellos? ¿Cómo puede Jesús estar ahora, en este momento, a partir de 19 en adelante? ¿Cómo pudo Jesús estar en 19 en adelante dirigiendo a su esclavo escogido para que dé alimento oportuno a los domésticos desde 1919 a la fecha, si ya Jesús no está con ellos, con los de Jehová, con los cristianos? Porque nos dice acá, estaré con ustedes, miren, estoy con ustedes todos los días hasta un límite, que es la conclusión del sistema de cosas. Si la conclusión del sistema de cosas ocurrió en 1914, cuando Jesús inició su una profecía invisible, y ahí significó también la conclusión del sistema de cosas, que se vio en ese año, ¿cómo pudo estar Jesús dirigiendo su organización a partir de 1919 si ya Jesús terminó de estar con ellos en 1914? Entonces, esto hace añicos la explicación de la Watchtower, que la palabra cintileia significa solamente, no significa el fin del mundo, sino significa sucesos previos al fin, que se cumplió en 1914, cuando Jesús realizó su segunda profecía invisible. Y ahí terminó lo que se llama la conclusión del sistema de cosas. Ahí está la pregunta. Entonces, si Jesús dijo que iba a estar hasta la conclusión del sistema de cosas, y que esa conclusión no era el fin del mundo, sino las señales previas compuestas de su venida, o sea, esa señal de múltiples rasgos, que eso significa la conclusión del sistema de cosas, quiere decir que Jesús tuvo hasta el 1914 nada más. Y los abandonó a la Watchtower, a los cristianos, a partir de 1914, y la Watchtower ha ido como un barco en el garete, por su cuenta, manejándose como piloto automático en sus doctrinas, y eso explica el porqué de sus doctrinas titilantes, cambiantes, falsas, que se han ido cambiando. Entonces, que la Watchtower me explique entonces cómo es verdad que Jesús dirige a la Watchtower desde que cogió su esclavo en 19, si Jesús le dijo que iba a estar con ellos solamente hasta la conclusión del sistema de cosas, ¿qué ocurrió en 1914 cuando Jesús inició su segunda profecía invisible? Y ahí se vio también la conclusión del sistema de cosas. A ver, que me explique eso. Y para terminar, aquí vemos el griego, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el griego de Mateo, capítulo 28, versículo 20, que dice, y estaré con ustedes todos los días, aquí lo vemos abajo, ¿no? Estaré con ustedes todos los días hasta la completación. Para que vean que ustedes, que la palabra cintileia, que también se usa en Mateo 28, 20, no significa sucesos previos al fin, sino estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y esa es la verdad cintileia, que es igual a telos. Cintileia, hasta la completación, completar, hasta el fin. Conclusión, que diga no etapas previas al fin, sino final, terminación. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice. Por Dios. Pero la Watchtower dice que esta completación ocurrió en 1914. Entonces Jesús estuvo solamente con ellos hasta la completación de este sistema de cosas que ocurrió en 1914. Para la Watchtower. Que no significa el fin del mundo, sino sucesos previos al fin. ¿Se dan cuenta? Que explica la Watchtower entonces cómo es verdad que Jesús pudo seguir dirigiendo a su organización, a su esclavo en el 1919, si Jesús dejó de estar con ellos en 1914. Qué buena, ¿no?
A ver, señores Watchtower, respondan a esto, pues. Ustedes no se metan conmigo, pues. Yo soy el cerebro. Yo soy el cerebro para pensar. Y esto quiero que me lo comente Luz, que es muy inteligente, a Yuret, a Julia Martínez, a mi querido amigo Alfonso Gutiérrez, a Tomás Lara, a Megacidero, a Jorge Nicholson, a Caifán, a Javier Martínez, qué sé yo, a todos mis amigos a Max Baeza, que me den su comentario, ¿cómo la ven? A ver, al Siervo Inútil 47, Siervo Inútil, a ver, que me dé su opinión. Imagínense ustedes cómo razono, que es una patraña de la Watchtower tratar de cambiar la palabra conclusión, diciendo que eso no significa el fin, sino sucesos previos al fin, dando un ejemplo estúpido de un discursante que da su discurso y luego antes de terminar da la conclusión del discurso y que eso no significa el fin, sino es un resumen de lo que había dado como discurso y luego el final es cuando se baja y se va. Qué cosa más imbécil, por Dios. Cuando acá vemos que todas las Biblias traducen cintileia o que es conclusión, completación, terminación, final, fin. Todas traducen como fin, no como etapas previas al fin, como pretende la Watchtower para poder ajustar sus doctrinas falsas y sostener el año 14 de los cabellos, pues tirado de los cabellos. Esto demuestra que esta situación es falsa, mentirosa, que interpreta la Biblia a su antojo, pero yo he mostrado que la palabra cintileia es sinónimo de telos, final, fin. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús hizo su segunda aparición en el año 14 y que ocurrió la conclusión del tema de cosas si no vino el fin del mundo? Que me explique eso. ¿Por qué no vino el fin del mundo? La Watchtower trata de decir que no significa fin, pero aquí he demostrado que sí. Jesús le dice, estaré con ustedes hasta el final, hasta la conclusión del sistema de cosas. Y si la Watchtower dice que la conclusión del sistema de cosas ocurrió en el 14, entonces, quiere decir entonces que Jesús dejó de estar con ellos a partir del 14 en adelante. Entonces no puede coger al esclavo, no pudo hacer la primera nominación, y menos aún, dirigirlo, estar con ellos para dar alimento oportuno para darlo doméstico, pues. Porque nos dice, estaré con ustedes hasta la conclusión del sistema de cosas, como hemos visto acá en Mateo 28:20. Que me explique eso la Watchtower, a ver qué cosa tiene que decir. Espero que les haya gustado esta explicación, que es muy oportuna, con pruebas contundentes, que esta organización enseña mentiras, ajusta la Biblia a su conveniencia para engañarlos a ustedes, Señor de Jehová. Yo he mostrado que la palabra telos o cintileias es lo mismo, significa final, terminación, conclusión, y no sucesos previos al fin. Esto es una patraña que lo único que busca es empatar la señal compuesta de múltiples rasgos con la conclusión del sistema de cosas, como sucesos previos al fin. Eso es una patraña, pues, una patraña. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.